la misericordia sea, Dios mío, más que misericordia, compasión por nosotros, Señor, porque aún conociéndote, cometemos fallas, errores, y por eso te pedimos que tengas compasión por nosotros, por nuestra alma, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que ahora y en este momento, Señor, que vamos a iniciar esta clase, sea tu Espíritu Santo manifestándose en la vida de cada uno de los que vamos a participar de este estudio. Pero antes te damos las gracias por darnos la oportunidad de recibir este estudio, Señor, que va a ser guiado por el Espíritu Santo. Abre nuestra mente, Señor, y ilumínanos para que podamos ver más allá de lo que el hombre natural no puede ver. Enséñanos a contar nuestros días de modo que podamos traer al corazón sabiduría, como decía el salmista David, Señor. Ayúdanos a que la sabiduría nos ilumine de lo alto, esa sabiduría de lo alto nos ilumine y que podamos disfrutar de este estudio el día de hoy. Que sea tu Espíritu Santo gobernando todo este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Le damos gracias a Dios por los hermanos que están presentes. Bienvenida, hermana Mara. Le damos gracias a Dios por todo. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos los hermanos. Amén. Bien, ahora despegamos. Vamos a comenzar, hermanos, viendo por qué nuestro Dios. Vamos a ver el trasfondo teológico, ¿no? ¿Por qué Dios creó la iglesia? ¿Por qué Dios creó ese pueblo? ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito de Dios de crear a su esposa, tener una esposa, una iglesia santa y fiel? ¿Por qué? ¿Qué hubo en el corazón de Dios antes de que la tierra, antes de que fuese todo? Ya en el corazón de Dios estaba la iglesia. ¿Por qué sí? ¿Por qué? Dios conoce todo y sabía todo lo que iba a ocurrir en el pensamiento de su iglesia. Ahora, en el corazón de Dios, la iglesia ocupa el primer lugar. En el corazón de Dios, la iglesia ocupa el primer lugar. ¿Qué piensan ustedes? Comencemos. Comencemos con hermana Zoilita, que es la primera que la tengo de ahorita en la lista acá. Hermana Zoilita, ¿qué piensa usted? Amén, bendiciones, pastor. Bueno, yo creo que la iglesia es el propósito eterno de Dios para que la humanidad, pues, por medio de la palabra, pues, Se conozca salva. que la iglesia no fue un plan de emergencia, sino que fue un plan perfecto para la humanidad. Eso, allí, eso fue un plan perfecto. Ya me aportó algo importante, hermana Zoilita. Amén. O sea, a mí me ayudan, hermano, ustedes a desarrollar la clase cuando me dan sus ideas. Primero, fue un plan perfecto. Mm, excelente. Pastor Ambrosio, su comentario y qué puede agregar más. Sí, gracias, buenas tardes a todos, bendiciones. Sí, como decía hermana Zoilita, el plan perfecto de Dios. Y primero en el corazón de él ya existía, en el corazón de él ya existía la iglesia, Sí, pero se tenía que manifestar Cristo Jesús para que esa iglesia fue la esencia de Cristo Jesús para
anunciar la palabra, porque para eso es la iglesia, para anunciar la palabra de Dios, para que las almas se arrepientan, pero el propósito perfecto de Dios, el amar al prójimo, pero por medio de la iglesia. Bien, aquí hay algo que Pastor Ambrosio agregó que es Cristo, pero vamos a profundizarlo como parte teológica, no como el hecho, porque ahorita Pastor Ambrosio mostró el hecho. Yo quiero esa profundidad teológica. Hermana Suelita fue parte de esa profundidad teológica cuando dijo plan perfecto. Plan perfecto. Ok. La teología describe que para que sucediesen las cosas tenía que haber un plan perfecto. Ahora, ¿cuál fue ese plan perfecto desde el punto de vista teológico? El pastor Ambrosio dijo un hecho que es claro, ¿verdad? Innegable, que es Cristo. Ok, resultado, Cristo, pero ese es el resultado. ¿Cuál fue de ese plan perfecto? ¿Qué es lo que está inmerso dentro de ese plan? Los puntos que el Señor tuvo que escribir para desarrollar su plan. ¿Cuál fue? Fue el plan perfecto. El plan perfecto ya lo tiene el Señor, pero ahora describamos ese plan. ¿Qué, ¿Qué tiene ese plan? ¿Qué hay dentro de ese plan? ¿Qué hay dentro de ese plan? Para que Dios, para que Dios haya creado a la iglesia dentro de ese plan perfecto, ¿qué tuvo que haber primero? ¿Qué tuvo que haber para desarrollar ese plan perfecto? ¿Qué tuvo que haber en el corazón de Dios? Miren qué importante. ¿Qué tuvo que haber en el corazón de Dios? ¿Está hermano Selvin ahí? ¿Hermano Selvin? Me quitó el pastor. Amén. Hermano Selvin, ¿qué piensa usted? ¿Qué comentarios puede decirme? Pastor, deme chance, por favor. Deme, por favor, deme Sí. tiempo. Acabo de entrar, disculpe. Ah, ok, está bien. Vamos con hermana Maribel. Creo, pastor, que era el amor hacia nosotros. Eso, el amor. El amor. No, no le vamos a poner hacia nosotros, porque si yo le pongo hacia nosotros, ya estamos hablando de un hecho que somos nosotros, como pasó con Pastor Ambrosio que dijo Cristo y es un hecho. Usted dice nosotros, no, quitemos eso y dejemos amor solamente. Amor, porque estamos hablando del plan de Dios, perfecto, ¿no? Su amor fue clave para que ocurriese eso. Desde el punto de vista teológico, el amor, que es la esencia en la naturaleza de Dios, era necesaria. Y ahora venimos nosotros a otro punto clave que lo podemos unir con lo que dijo Pastor Ambrosio. Cristo. Es por ese amor, Cristo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Cristo? Perdón, ¿qué hizo Dios? Perdón, no Cristo. ¿Qué hizo Dios? Tener una novia para Cristo. No, bueno, desde el punto de vista, ahora vean esto. Estamos en la teología. Amén. Una cosa es, le dije yo, los hechos que son doctrina y otra cosa son la teología. La teología lo que hace es ampliarnos el fondo de los hechos, el fondo de los hechos. Entonces, el amor de Dios
hizo que él, su amor, era necesario para que él tomase una función y se manifestase él como hijo, ¿verdad? Tomó una manifestación. La manifestación divina ¿de cuál persona? Segunda persona, hijo. Tomó la función, se manifestó como hijo, se manifestó como hijo. Pastor, disculpe que Sí. quedaría bien el versículo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel. Allí, pero aquí viene algo importante. Ya Juan 3:16 nos dice, dio a su hijo, o sea, nos da un hecho real, su hijo lo dio. Pero ahorita estamos viendo nosotros el trasfondo de Dios como Dios, la esencia de Dios en su plenitud y su carácter y eh, y su demostración como Dios, su poder como Dios, su deidad como Dios. En su naturaleza y su esencia, Él tiene amor, es amor. Él es amor, no tiene, no. Él es amor. No es que tiene, no. Es amor. Eso nos dice la teología. Dios es amor. La esencia y la naturaleza de Dios es amor. Ahora, en su naturaleza y su esencia de su amor, él se hizo hijo, se hizo hijo. Y al hacerse hijo, ¿cuál fue el propósito? Al hacerse hijo, ¿cuál fue el El, pro- propósito? el propósito no fue para salvación, pastor. Miren, al hacerse hijo, él tuvo un propósito. Eh, eh, o sea, la salvación es el resultado, es el hecho. Pero vamos al trasfondo teológico. El propósito de hacerse hijo, ¿cuál fue? Aquí, Mostrar al Padre por medio de él, pastor. claro, mostrar al Padre por medio de él, pero esa es podemos decir, una doctrina. ¿Por qué? Porque si yo veo a Cristo, veo al Padre. Entonces, estoy hablando de la doctrina de la Trinidad, pero yo quiero enfocarme en Dios y el propósito de Dios y que Dios es el creador de todo, el hacedor de todo, el que se manifiesta en todo. Yo quiero ver más allá. Yo ya sé lo que hizo Cristo, ya lo sabemos por la palabra, qué es lo que hizo Cristo, pero realmente en el conocimiento de nuestro Dios, no es que querramos profundizar más allá de Dios, no, sino en su amor, que todo proviene de su amor. Entonces, su amor profundiza en el hecho de que Él se hizo hijo. ¿Por qué razón se hizo hijo, hermano? Porque el propósito de Dios era hacer. Ustedes saben que los ángeles, ustedes saben, hermano, que Luzbel arrastró con él a millones de ángeles. Todos lo sabemos por la Biblia, ¿verdad? Todo eso está en Isaías 14:12 y Ezequiel 14:28. Todo lo manejamos ahí. Entonces, pero
vamos a ver, todos estos ángeles que se perdieron, golpeó al corazón de Dios la acción de Luzbel y los ángeles. Sí, lo golpeó, lo golpeó. ¿Dios sabía que iba a ocurrir? Sí, sabía que iba a ocurrir. Pero entonces, él preparó ahora, ya no, porque si los ángeles que él formó, que eran adoradores, santos, se le voltearon, entonces ahora él se hace hijo. Y por medio del hijo, él se manifiesta en sacrificio y su muerte y su resurrección. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Con el propósito, pastor, que haya una puerta para perdón de pecado. Claro, de crear, el propósito era crear una iglesia santa, un pueblo santo. Ese era el propósito, crear un pueblo santo, ¿verdad? Y ese pueblo santo, ese pueblo santo, y vamos a la profundidad, hermano, y ese pueblo santo iba a ser un pueblo semejante a los ángeles o diferente a los ángeles. ¿Qué ¿Aquí o piensa? allá, pastor? Ajá, ¿usted puede decirme algo, hermana Maribel? Yo le pregunto, pastor, que si aquí o en el cielo. No, no. Estamos ahora en el cielo y en la tierra. Los ángeles, los ángeles están allá Ujú, y nosotros estamos aquí. ujú. De las dos creaciones, la iglesia del Señor acá y los ángeles allá en el cielo. Ujú. ¿Cuál es la principal para Dios? La de aquí, pastor. La iglesia. Así es. La iglesia. Esa es la principal. Es la iglesia. A tal grado, hermanos, que ni los ángeles se atreven a, pero ni a tocar con sus manos la obra redentora, la iglesia del Señor. No se atreven a sentirse superiores a la iglesia. No se atreven. Cuando estaba revelándole el ángel a Juan, el Apocalipsis, Juan se arrodilló ante el ángel, se postró. Y el ángel le dijo, no, 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 Juan, por favor, no hagas eso, porque yo soy consiervo tuyo. No hagas eso, porque si el ángel, vean qué interesante, hubiese permitido que Juan le adorase, ese ángel hubiera sido destruido de inmediato, hermanos. De inmediato hubiera sido destruido. Porque Dios no permite que su gloria se la robe nadie, hermano. La gloria solo le pertenece a Él y solo a Él. A nadie más. Entonces, la iglesia es sagrada. Sus escogidos son de perla de gran precio. Y el Señor, hermanos,
en medio de todo este trasfondo teológico. Ahora ya vimos el trasfondo teológico y la importancia de la iglesia y el valor que tiene ante Dios, porque eso quería yo, que recibieran esa lección de que el gran valor de la iglesia para Dios y todo lo que Él hizo, hermano. Entonces, ahora que ya sabemos eso, vamos a ver realmente una serie de aspectos en la lección número 2. En la lección número 2. Esta lección número 2 prevé un repaso general de la expansión del cristianismo hacia el oeste en el Imperio Romano y más allá. También veremos a la iglesia en el este, especialmente en la India. Finalmente veremos a los padres apostólicos, quienes escribieron antes del año 170 antes de Cristo y ayudaron a definir la fe de la iglesia. Ahora, Dios ha dejado libertad a su pueblo para que pueda desarrollar el crecimiento de conocimiento espiritual, conocimiento teológico, conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios y discernimiento con la guianza del Espíritu Santo, porque tuvo el cuidado de dejar al Espíritu Santo para que nos guiara. Tuvo ese cuidado nuestro Dios. Por eso el amor de Dios hizo que Él también se hiciera espíritu. ¿Por qué? Porque estaba en el programa perfecto, en el plan perfecto de Dios, que Él se tenía que hacer espíritu para guiar a su iglesia, a su objetivo principal, su objetivo principal. Ustedes al final de esta lección, ¿verdad?, deberán describir el contexto histórico del Imperio Romano como el vehículo para la expansión del cristianismo, describir las áreas geográficas hacia las cuales avanzó la iglesia y poder marcarlas en un mapa y las razones del avance del cristianismo. Mostrar cómo el cristianismo transformó a la gente mientras se edificaba sobre la cultura de la antigüedad y describir los primeros esfuerzos misioneros. Hubieron apóstoles grandes como el apóstol Tomás, que haya empezado la iglesia en la India, y describir la metodología usada por Tomás en la evangelización de la India. Familiarizarse con los escritos de los padres apostólicos y encontrar de estas personas algunos que puedan ser emulados. Contrastar y comparar el entendimiento de los escritores acerca de la santificación con la iglesia del Nazareno. Muy bien, más o menos tenemos algunas ideas bien profundas de lo que es prácticamente la expansión de la iglesia, porque ustedes saben que la iglesia en el Imperio Romano sufrió persecución. Y la persecución que sufrió hizo que muchos entregaran sus vidas por Cristo. ¿Estaba en el plan de Dios? Sí, estaba en el plan de Dios. Y en el plan de Dios están muchas otras cosas que están ocurriendo ahorita en el mundo con la iglesia y que van a ocurrir. Está en el plan perfecto de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿con qué propósito? Con el propósito, hermano, de que los hombres, oiga bien, los hombres que vienen a Cristo Jesús, primero que el hombre venga consciente. Primero que el hombre venga consciente a Jesús
y no obligado, ni presionado, ni que sea un autómata. En ningún momento. En ningún momento. En ningún momento. Dios deja libertad al hombre para que decida. Indudablemente que el Espíritu Santo ejerce convencimiento en el hombre, que su corazón se enternece para recibir a Cristo y se arrepiente de sus pecados. Muy bien, muy bien. Ese es un trasfondo teológico, pero esto va más allá. Esto va más allá. Porque Dios desea, en el corazón de Dios está que los que Él tiene predestinados, escogidos, que somos todos los que estamos luchando por guardar la palabra de nuestro Dios, apartándonos del pecado, limpiándonos de toda maldad. Y si tenemos que padecer el sacrificio, padecerlo por Cristo. Y si tenemos que morir por Cristo, morir por Cristo. Pero aquí viene algo profundo, hermano. Una de las grandes preocupaciones de la extensión del cristianismo en el occidente y en el este era la fe, que los hombres adquirieran fe y que la fe está en Jesucristo y que abrazaran la fe y quisieran crecer la fe y que engrandecieran la fe, porque la fe es la única que va a ponerse de pie para enfrentar todas las acechanzas del enemigo y dar la vida por Cristo. Pero la fe sin la palabra de Dios es hueca, ¿verdad? La fe sin la palabra de Dios es hueca. La fe. Por lo tanto, los cristianos de aquella época se preocuparon en recopilar todos los manuscritos escritos por los apóstoles y profetas y reunirlos, porque era una necesidad gigante y grande para que nuestra fe se acrecentara, porque sin esa palabra no hubiésemos podido crecer en la fe. Sin esa palabra no pudiésemos crecer en la fe. Y nuestros antiguos hermanos que murieron por Cristo y ya están en la iglesia, con la iglesia victoriosa en los cielos, ellos, hermanos, fue la palabra de Dios la que le hizo estar allá en la presencia del Señor ahora. Fue la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia, hermano, sin la palabra, no hubiese sido expandida. Sin la palabra. Miren, ustedes saben de que hubieron cristianos que fueron martirizados. Fueron martirizados. Y está lo que nosotros llamaríamos el martirio de los apóstoles, que emanó de los círculos heréticos de los gnósticos. Esta historia, sin embargo, apelaron a la gente común en la carta de Clemente de Roma a los Corintios por el año 100 antes de Cristo, hermano. Hay un fuerte apoyo a la tradición de que Pedro y Pablo viajaron y fueron martirizados en Roma durante la persecución de Nerón. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado esa historia? Que Pedro y Pablo fueron martirizados por Nerón. Todo, ¿verdad? Hasta las películas hemos visto.
pero al mismo tiempo eran miembros obedientes de la sociedad. Entonces, déjeme decirle algo, hermano. La iglesia, una de sus, una de sus vestidos de pureza, una de sus radiantes y gloriosos vestidos es, hermano, el verdadero arrepentimiento de un hijo de Dios, que es capaz, por medio, hermano, del conocimiento de la palabra y la profundidad de la palabra que penetra en él, dar su vida por Cristo, despojándose de todo. Pero cuando decimos despojarnos, hermanos, es despojarnos de verdad. Así como lo hizo Pedro y Pablo y todos los mártires y todos los apóstoles mártires. Ahora el Señor, ahora mire qué interesante. Ahora estamos en el periodo de gracia. Y la gracia tiene un propósito. Estamos en trasfondo teológico, ¿no? Entonces, esa gracia, hermano, tiene un propósito. La gracia no es ahora para que usted diga, yo quiero demostrar que soy un hijo de Dios, quiero que me maten. No, la gracia no se maneja así. No, la gracia, hermano, para la iglesia de hoy, estoy, como dicen, combinando el pasado con el presente para que le podamos entender a esta lección. Es que todos los sacrificios que hicieron los hombres en el pasado, hermano, lo hicieron por las circunstancias. Circunstancias en las que se vieron y que nosotros nos podríamos ver también en determinado momento. Y que esa circunstancia puede darnos la oportunidad de vestirnos con un ropaje glorioso, como es derramar sangre por Cristo Jesús, que nuestra sangre también se derrame por la causa de Cristo. Pero aquí viene algo, hermano, donde está la parábola de el jefe y el obrero. Llegó a reclamarle y le dijo, pero señor, ¿y por qué a este le pagás más que a mí? Cuando yo hago más y soy más y tengo más tiempo de estar aquí en esta empresa. Bueno, le dice el Señor, pues si yo soy el dueño de la empresa, ¿qué me tienes que reclamar a mí? ¿Qué me tienes que reclamar tú a mí? Si yo soy el dueño, si se la quiero regalar, se la regalo. Y aquel hombre agachó la cabeza y se fue humillado. ¿Por qué? Porque tenía razón el dueño de la viña, el dueño de la empresa. Entonces, si Pablo y los mártires dieron su vida por Cristo y hoy muero o muere usted y parte a la presencia de Dios y va a la iglesia victoriosa, ¿cree usted que aquel que derramó sangre por Cristo, que murió por Cristo y de manera cruel, le va a reclamar a usted porque está en el mismo lugar de él? Miren qué interesante, hermano. Esa es la iglesia. Ese es Cristo, nuestro amado Dios, que es justo y verdadero, fiel.
que no hace acepción de personas. Porque él fue el primer ejemplo en dar su vida. Él fue el primer ejemplo en dar su vida. Entonces, esclavizaban a la gente y venían hijos de Dios bajo esclavitud a él como Onésimo, como Onésimo. Onésimo podría decir, pero yo padecí, yo fui un esclavo y tú no has padecido nada y estás conmigo en el mismo lugar, en el cielo. El dueño de la viña es el que manda. Meditemos eso. Y por lo tanto, hermano, pero aquí viene algo también que no lo vamos a dejar por fuera. Y es que los que murieron por Cristo para sembrar la semilla de la palabra, los que murieron por Cristo, hay una promesa para ellos. Porque dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Para estos que murieron por Cristo y son la base de nuestro evangelio, la base, digamos, la base de la proclamación del evangelio, la base de la proclamación del evangelio, estos que son la base de la proclamación del evangelio, son a los cuales nosotros hoy los respetamos, los amamos y le damos un lugar especial en la palabra, porque si Dios se lo dio en la palabra, nosotros también. Y para nosotros significan perlas de gran precio también. Y en ellos nos amparamos, también nos afianzamos. En ellos nos afianzamos. Mientras tanto, los cristianos tradujeron el evangelio a otro lenguaje. Los primeros teólogos usaron las filosofías de su tiempo para expresar el evangelio. Cada quien lo usó, ¿verdad? Pero no desviando, no desviando. Aquí estamos hablando de los fieles. No estoy hablando de los gnósticos ni de las otras corrientes sectarias que querían tergiversar la doctrina verdadera. Al hacer eso, el cristianismo demostró su respeto a las culturas nativas y su optimismo en que las formas culturales e idiomáticas podrían igualmente expresar y reflejar las buenas nuevas de Cristo. Interesante, el mundo romano estaba listo para el evangelio. El imperio romano reflejaba una unidad cultural y política. Todos los sucesos que pasaron, y cuando hablando de la teología, cuando hablamos nosotros del imperio romano, estamos hablando del apocalipsis pasado. ¿Ve qué interesante? Cuando hablamos del imperio romano, estamos hablando del apocalipsis pasado. Y está el apocalipsis presente y el futuro. Todo tenía que suceder, amados estudiantes, para que sucediera lo que hoy estamos viviendo. El intercambio intelectual seguía influenciada por la filosofía helénica. La filosofía helénica era, hermanos, la cultura griega. ¿Ok? La filosofía helénica era la cultura griega. Había un solo lenguaje, el griego, para la educación y el comercio. Roma proveyó la ley común
¿Por qué razón? Porque Roma se especializó en crear las leyes, la legislación legal. Ellos tenían un senado y apareció lo que se llamó el derecho romano. El derecho romano que actualmente se estudia todavía en las universidades. El imperio contenía muchos dioses y religiones. Bien, la gente estaba interesada en buscar caminos. Imagínense ustedes, para la salvación. Siempre había una discusión sobre la salvación, un misterio, ¿no? Un misterio. Y la gente quería encontrar un camino porque decían, yo no creo que la tumba sea el final. Cuando comenzaron a introducir, a conocer de la palabra, comenzaron los hombres a discernir mejor el evangelio. Lo comenzaron a discernir mejor. La amplia diversidad de la gente y las religiones demandaban un grado de tolerancia a las opiniones y creencias de otros. Por eso es que el judaísmo, con su monoteísmo radical, no encajó bien. Hasta hoy, hermanos, hasta hoy no encajó bien. Miren que esto es profundidad, hermanos. Todo lo que hemos venido hablando ahorita ha sido una profundidad teológica para poder entender la iglesia actual. Imagínense ustedes que la religión judía era poderosa en aquella época e influía grandemente porque ellos creían en un solo Dios y está bien creer en un solo Dios, pero, ¿a dónde está la salvación? Porque ahora el trasfondo de la salvación, aquí sí. ¿Cuál es el trasfondo de la salvación? ¿Quién me lo dice? ¿Quién es el trasfondo de la salvación? Cristo Jesús. Cristo Jesús. El trasfondo. Pero ese trasfondo tiene otro profundo. ¿Cuál es? En la salvación también, que juega parte de la salvación. Cristo. Pero además, ¿quién más? La iglesia, No, el Espíritu Santo. no, tampoco. Hay una razón. Cristo, claro que sí, pero Cristo. Acuérdense de Juan 1:1. Juan 1:1. ¿Qué nos dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el Y el verbo verbo era era Dios. ¿Y el verbo qué es? La acción. La palabra. La De Dios. palabra. El verbo es la palabra. Entonces, hermanos, salvación para nosotros, nuestra salvación eterna equivale a Cristo y la palabra. La palabra, hermano, es la base y la fundamentación para el crecimiento de la fe, a como lo es Cristo, pero Cristo es la palabra. Por eso les tomé
Por eso les hablé de 1:1 de Juan. Porque la teología sí lo encierra. Yo soy salvo, pero yo soy salvo porque yo leo la palabra de Dios, la estudio y profundizo en el conocimiento de la palabra para no confundirme ni perderme, para encontrar el camino. A ver, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es? Cristo. Cristo, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahora, el camino por medio de que nosotros lo encontramos. La dirección por medio, para llegar a Cristo, por medio de quién la encontramos. La palabra. De la palabra, ¿verdad? La verdad, por medio de quién la encontramos. Por la palabra también. Por la palabra. Por la palabra. Y la vida, por medio de quién la encontramos también. De la palabra. Porque la palabra es agua viva, ¿verdad? Es la vida, la palabra. Entonces, hermano, la palabra de Dios es para nosotros, hermano, la seguridad visible, viva, de que Dios es real, de que Cristo es real y de que el Espíritu Santo es real. Su palabra. Y ese fue el propósito de Dios desde antes de la creación del mundo, de que Cristo viniera, porque Cristo estaba unido a la palabra. Eran una unidad. Pero aquí viene algo mayor. Él es el centro del ángulo, ¿verdad? Pero están los apóstoles y los profetas. Y Cristo, la principal piedra del ángulo. Entre los apóstoles y los profetas. ¿Qué quiere decir? De que entre estos se encierra la palabra. Estos tres está la palabra. Gloria a Dios. Qué emoción, ¿verdad, hermano? Conocer la profundidad teológica. Entonces, era necesario, miren qué interesante, era necesario que ocurriese que Dios se hiciera hijo. ¿Por qué? Y que muriese y todo lo demás, y que esa palabra saliera a luz, porque era por medio de su palabra que nosotros íbamos a ser salvos. Mientras los judíos tienen el Torá, ellos tienen también su Biblia, pero les falta algo, y es Jesucristo. Sin eso no entran al cielo. Por lo tanto, su Biblia está fuera de orden. La palabra de Dios tiene que reflejar a Cristo Jesús, el centro de nuestra vida y de toda la Biblia. Cristo es el centro. Muy bien. Entonces, los griegos temerosos de Dios, habían griegos temerosos de Dios, que no solamente estaban interesados en el judaísmo, sino que eran adoradores de Dios. En el Evangelio de Jesucristo, todos sus deseos para la salvación fueron cumplidos. Este fue el cambio de los gentiles, porque nosotros los gentiles abrazamos la fe de Jesús y creemos en esa fe, nos afianzamos de esa fe. Entonces, Palestina, había inevitablemente una separación entre la iglesia y la sinagoga. Qué interesante, ¿no? En Palestina
había una separación entre la iglesia y la sinagoga. Eventualmente el cristianismo judío disminuyó a como ha disminuido la iglesia católica también, porque de la iglesia católica han salido muchos cristianos ahora, fieles a Dios y de otras sectas. Del cristianismo judío salieron algunas herejías que insistían que aún los cristianos deberían apegarse a la ley judía antigua. Y todavía ellos están tratando de hacerlo. Ahora analicemos Antioquía, Siria. Antioquía, Siria, donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Hechos 11:26. Llegó a ser el segundo centro de la iglesia. Y esto memorícenlo, amados estudiantes. Ya hablamos de Palestina y estamos hablando de Antioquía. Llegó a ser el segundo centro de la iglesia para el año 400 antes de Cristo. Quizá la mitad de la población de Antioquía era aproximadamente de 500,000. Eran cristianos. Eran cristianos. Asia Menor. Aquí la gente era civilizada, inteligente y volátil. ¡Wow! ¡Qué carácter que tenían! Pero receptiva al evangelio. Pablo inició la obra allí, donde, como fue cierto por todo el imperio, los pobladores de la ciudad fueron más receptivos al evangelio que la gente rural. Qué interesante, hermanos. Qué interesante. ¿Por qué? Esta gente era volátil. El carácter que tenían era un fósforo. Pero déjeme decirle algo. En el cielo, Dios no va a juzgar el carácter. Dios va a juzgar la obra, pero no va a juzgar el carácter. Dios va a juzgar. Siempre les saco a colación algunas cosas teológicas para que las anoten y vayamos aprendiendo, hermano. Roma. Después de Jerusalén y Antioquía, Roma, el tercer centro del cristianismo. El tercer centro del cristianismo, Roma. Al principio, la iglesia identificó a Pedro y a Pablo como sus fundadores. Ciertamente, estos dos apóstoles probablemente fueron martirizados bajo Nerón, aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Inicialmente en Roma, la iglesia recibió miembros de entre los más pobres y de las masas de habla griega. Fue hasta el 190 que se usó el latín. El latín se usó en el 190 después de Cristo. Mucho más tarde, en los años 300 después de Cristo, Roma reclamó superioridad sobre los otros centros de la iglesia. La ambición, Satanás, se viene y se quiere aprovechar de esta situación. Galia y España. La iglesia llegó a estas tribus para el año 150 antes de Cristo. Bretaña. La única cosa segura es que la iglesia fue establecida en Bretaña para el año 314, cuando fue representada en un concilio. Probablemente Bretaña fue cristianizada por soldados romanos guarnecidos. Dios se valió de todo. ¿Cuánto misterio tiene la iglesia, hermanos? ¡Cuánto misterio! ¡Cuánto misterio! Egipto. La ciudad importante allí era Alejandría, un centro para el comercio entre el oriente y el occidente. Alejandría ansiaba nuevas ideas. El judaísmo helénico era prominente, floreciendo bajo el filósofo Filón en el siglo XX antes de Cristo al 50 después de Cristo, quien usó un método alegórico en su interpretación de la escritura.
Los primeros teólogos cristianos importantes de Alejandría incluían a Clemente, fines del segundo siglo, y Orígenes, principios del tercer siglo. Alejandría desarrolló una teología centrada en el logos, que intentó proclamar el evangelio usando el lenguaje de la filosofía griega. No se olviden de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Norte de África. La iglesia aquí quizás fue el resultado del cristianismo de Roma y Alejandría. El norte de África fue la primer área de habla latina en la iglesia y levantó a teólogos importantes. ¿Cuáles fueron esos teólogos importantes? Tertuliano, Cipriano. Tertuliano fue en el 160 al 220 después de Cristo. Cipriano en el 258, quien trabajó en Cartago, y Agustín de Hipona en el 354 al 430. Para los principios del cuarto siglo, la iglesia había virtualmente conquistado el mundo romano, aunque los cristianos hacían probablemente menos del 10% de la población total del imperio. Indudablemente que los cristianos eran pocos, amados hermanos. Los cristianos eran pocos. Los cristianos. Al mismo tiempo, mientras que la iglesia se expandía por todo el imperio, los valores culturales del imperio se estaban filtrando hacia la iglesia, especialmente después del edicto de la tolerancia pronunciado por el emperador Constantino, porque los otros emperadores anteriores fueron criminales, persiguieron a los cristianos hasta matarlos. Constantino usó otra política más suave. Este no tuvo tolerancia cero, los otros tenían tolerancia cero. Este Constantino dijo no, vamos a ser más tolerantes con los cristianos. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito: afianzar su reinado, tomando como brazo a la iglesia de apoyo. Ese era diabólico. Ese fue diabólico, lo usó Satanás, pues. Claro, indudablemente. Como resultado de una visión, dice, que él tuvo. Esa visión fue satánica. Esto trajo un gran influjo de nuevos creyentes. Influjo. No fue flujo. Fue influjo. O sea, menos creyentes. Después de esto, literalmente los cristianos edificaron sobre ruinas romanas. El cristianismo guió la formación y reformación de la civilización. En teología, fue influenciada por la filosofía griega. En política, por la ley romana. En alguna medida, el mundo entró a la iglesia. El crecimiento de la iglesia en el occidente fuera del imperio romano. Aquí vamos a ver a las etnias donde se fundó Europa. Ahí tenemos a los godos, los visigodos, los extragodos, los gergundios, los érgulos. Entonces, pero hoy vamos a ver a los godos, una tribu germana. Los godos fueron evangelizados por cristianos de Capadocia. Aquí vemos a los godos alemanes. Aquí los godos, hermanos. Pongamos atención. Los godos era una tribu hermana. De ahí son originarios los alemanes, de los godos, hermanos. Los godos fueron evangelizados por los cristianos de Capadocia. Escuchen bien, Capadocia. Particularmente Ulflas, quien en los años 300 llegó a ser obispo de los godos. Ulflas tradujo la Biblia al gótico. En Alemania, pero estamos hablando de la Alemania nativa, o sea, los godos. Irlanda, aquí Patricio.
quien llegó a ser obispo en los años 400, evangelizó esta isla. Para el 460, Irlanda casi estaba cristianizada. El cristianismo irlandés o celta, o sea, allí eran los celtas. Ese es el origen de los irlandeses, los celtas. Llegó a ser conocido por su monasticismo evangélico. Los francos. Aquí cuando hablamos de los francos, vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Este era una tribu germana también. Entre los primeros evangelistas conocidos estaba Martín de Tours, 316 al 397. En el 496, Clovis, rey de los francos, fue bautizado. Él pudo derrotar a los bárbaros, arrianos y preservar la fe ortodoxa. Aquí, amado estudiante, es importante tomar en cuenta de que esta fe era una fe no purificada verdaderamente en lo que la palabra de Dios exigía, sino que ya venía transformada en los criterios del hombre, en el pensamiento del hombre de someter a la fuerza a las personas. Y aquí ya entra mucho, digamos, la doctrina católica, ¿no? ¿Por qué se expandió el cristianismo tan fenomenalmente? Hay un historiador que se llama Kenneth Latourette. Él describe varias razones para el rápido crecimiento del cristianismo en estos primeros siglos. Evangelistas tales como Martín demostraron señales y prodigios asociados con la cruz. El cristianismo satisfizo la búsqueda básica de la filosofía y la religión sobre la inmoralidad, moralidad y la amistad, mientras que preservaban lo antiguo. El cristianismo creció a como pudo, hermanos. A como pudo creció el cristianismo definitivamente. En un tiempo en que las estructuras sociales se estaban desintegrando. Para el tiempo de Constantino, la iglesia se había transformado en la institución más fuerte en toda la sociedad romana. Su mensaje era inherentemente traducible a todas las culturas y lenguajes. Pero ese cristianismo, hermanos, de Constantino, no era un cristianismo fiel. No podía ser un cristianismo fiel jamás. Era atractivo a ambos, hombre y mujer, todas las clases y todas las razas. El cristianismo era flexible, mientras que se mantenía íntegro a sus convicciones básicas. Aborrecía el sincretismo, pero era perdonador de los que se descarriaban. ¿Qué le parece? Aborrecían el sincretismo, o sea, el acercamiento y la fidelidad a Dios, pero era perdonador de los que se descarriaban, a la fidelidad a Dios. Los cristianos murieron bien. La sangre de los mártires verdaderamente afectó a la gente. Esos sí fueron verdaderos, los mártires. El cristianismo logró una transformación moral en la vida de los individuos. Los creyentes contaban la historia bien y con pasión. Sus vidas eran victoriosas. Finalmente, el mismo mensaje de Jesús era impactante. Pero por esos cristianos que murieron por Cristo. Entonces, la expansión del cristianismo hacia los años 200, hay una tradición que conecta el cristianismo etíope con el encuentro de Felipe con el eunuco, Hechos 8 del 27 al 39. Ahí está ahora la expansión del cristianismo en Armenia. Gregorio de Capadocia evangelizó a Armenia a fin del tercer siglo, aproximadamente en el 300 después de Cristo. Armenia aceptó el cristianismo como la religión de su estado. Indudablemente que aquí influenciaba el imperio romano. Era el mayor imperio de esa época y abarcaba todas esas naciones, esas ciudades. India,
La mayoría de los historiadores ahora concluyen, concerniente a la leyenda de que Tomás principió el cristianismo en Asia, que aunque no hay una prueba histórica directa, hay bastante evidencia para demostrar que no sería posible y quizás sería probable que Tomás ciertamente predicó y evangelizó en la India, según los documentos siríacos, o sea, de Siria, los documentos que, de Antioquía, doctrina de los apóstoles y hechos de Tomás, de fines del segundo o principio del tercer siglo, escritos por cristianos de Edesa, otra ciudad. Tomás escribió cartas desde la India, aunque el significado exacto de eso no es seguro. Y él evangelizó países adyacentes cerca del 170. Heracleo escribe que Tomás murió una muerte natural. Murió una muerte natural, dice. Y vemos nosotros la expansión del cristianismo hacia el oriente. El oriente. El cristianismo se extendió fuera, tanto como dentro del imperio romano. Fuera del imperio, el cristianismo se extendió a Mesopotamia, Edesa, Edesa. Mesopotamia significa país entre dos ríos. Estamos hablando, cuando hablamos de Mesopotamia, estamos hablando del mundo antiguo, hermanos. Cuando hablamos de Mesopotamia, estamos hablando de Babilonia, lo que hoy es Irak. Vea qué interesante. Ahora, Orn reclamó ser el primer reino en el mundo que abrazó el cristianismo cuando el rey Abgar IX, en el año 177, 212 después de Cristo, se hizo cristiano. Una leyenda dice que su predecesor Adgar V había intercambiado cartas con Jesús mismo. Jesús, según la leyenda, prometió enviar a uno de los apóstoles, Tadeo, uno de los 70. Se decía, llegó a Edesa, lo que es seguro que en Edesa llegó a ser un centro importante del cristianismo siríaco y ayudó a extender el evangelio hacia el oriente. Etiopía. Estamos en el oriente ahora de la expansión del cristianismo. Etiopía, Abisinia. El cristianismo llegó a Etiopía por así como Clemente de Alejandría lo hace 50 años después. Orígenes en el 250 describe a Tomás evangelizando a los persas. Los persas son los iraníes. Pero imagínense ustedes, hermanos, a principios del siglo, un país antiguo extendiéndose desde lo que es ahora el norte de Irán hasta el estado Punjab de la India. Hay tres tradiciones separadas que testifican del trabajo de Tomás en la India, aunque haya desacuerdo en los detalles. Pero se predicó en Persia en aquella época. Eran países con una religión diferente. Los hechos de Tomás, hay desacuerdo en los detalles, los hechos de Tomás, la fuente de la iglesia occidental, la iglesia india misma y su historia oral. Estos últimos relatos fueron transmitidos entre ciertas familias muy respetadas, así como en la iglesia. En la iglesia misma, contaron la historia de los portugueses que empezaban a hacer comercio en sus costas en el siglo XVI y los portugueses subsecuentemente escribieron estos relatos. Todo fue oral, hermanos. El cristianismo fue su historia oral, pues no se escribía mucho, ¿no? Entonces, este es Tomás, el apóstol, al que nos referimos. Tomás, el que dudaba. Tomás era carpintero, hermanos.
Tomás era carpintero y sus estrategias eran similares en este respecto. La vocación de Tomás abrió posibilidades que de otra manera él no hubiera tenido. Tomás fue con el permiso de las autoridades, de hecho, del rey mismo, que era importante. Sin embargo, no siguió las instrucciones del rey mismo. De hecho, su servicio fue ante los ojos del rey subversivo, un rebelde. Aún porque Tomás fue fiel al corazón del evangelio al ofrecer las buenas nuevas a los pobres. Dios abrió los ojos del rey y el rey se convirtió. La predicación de Tomás fue acompañada por buena obra, no solamente los milagros, sino la tangible redirección del dinero del rey impactaron a la gente completamente. Utilizó un método poderoso, Tomás. Este ya fue el trabajo de los apóstoles, hermanos. No sabemos si los apóstoles llegaron hasta la China. No sabemos hasta dónde llegaron, hasta dónde fue su expansión. No lo sabemos. Entonces, ya tenemos nosotros, ¿verdad? Una visión clara. Los padres apostólicos, los líderes de la iglesia primitiva, hermanos, quienes personalmente conocieron a los apóstoles o habían conocido discípulos directos de los apóstoles y que dejaron escritos, hermanos, dejaron escritos que son conocidos como los padres apostólicos. Estos incluyen a Ignacio, Clemente, padre apostólico, Ignatius, Roma, el pastor de Hermas, Policarpo, Papías, y los escritores de las epístolas de Bernabé, la epístola a Diogneto y a Didayé. La designación padre apostólico data de 1672, cuando Jean Cotelier, un erudito, coleccionó algunos de los escritos más tempranos de la iglesia, aunque algunos de estos escritos estaban en forma de tratados o catecismos. La mayor parte eran cartas. Estos poseían simplicidad literaria o evidencia de una fuerte convicción religiosa. Al mismo tiempo mostraban poca influencia de la filosofía helénica. Se hablaba ya de la necesidad de la iglesia. Más que todo, ¿por qué se le llama padres apostólicos? Indica un sentido creciente de una conciencia unificada en asuntos de ética y doctrina. Los credos entretejidos en estos primeros escritos eran sobrepuestos en las fórmulas bautismales. Tenemos a Ignacio de Antioquía, uno de los padres apostólicos, ¿verdad? 35 al 107. Ignacio fue un discípulo de los apóstoles y fue obispo de Antioquía. El segundo nombrado como sucesor de Pedro, Ignacio, según Eusebio. Eusebio es un historiador. Eusebio es un historiador. Ignacio tiene una característica poderosa como siervo de Dios. Fue arrestado cerca del año 96 al 98 después de Cristo y enviado en cadenas a Roma para ser devorado por los leones. En la jornada a Roma, él escribe varias cartas. Ignacio paró en Esmirna, reuniéndose con la iglesia allí y con su obispo Policarpo. Ignacio escribió una epístola a los efesios, quienes habían enviado a su obispo Onésimo a saludarlo, y posiblemente otro al apóstol Juan, quien todavía residía en Éfeso. En ese tiempo, junto con una, ¿verdad? Que nosotros podríamos llamar, ¿verdad?
tercera carta dirigida a María, quien pudiera haber estado viviendo todavía con Juan. Policarpo y a los de la filosofía, a los de Filadelfia. 7 cartas canónicas en total. Estas cartas revelan mucho acerca de la vida de la iglesia en esos días, particularmente la importancia del papel del obispo y la unidad de la iglesia y los sacramentos. La Santa Cena era importante para Ignacio. Él creía que el pan, que era la carne de Jesucristo, se hacía presente en la Santa Cena y creía que debía ser administrada con la autoridad del obispo. Ahí está. En este, como en otros asuntos, el obispo ayudaba a salvaguardar la unidad de la iglesia. Ignacio creía que la meta de la salvación es unión con Dios. Amén. Y que la meta de esta unión era semejanza a Cristo. El medio principal para alcanzar esto era a través de la Santa Cena. Su punto de vista de la vida cristiana era tan alta que creía que nadie que profesa la fe peca, ni el que ama odia. La perfección del amor mantiene la unidad cristiana. Ustedes saben que estamos hablando, hermanos, de la santidad y de aquí el hermano Juan Wesley toma esta doctrina y la hace suya también. La perfección del amor mantiene la unidad cristiana. El Espíritu Santo, escribió Ignacio, dice, se hace un himno. Aunque Ignacio no haya sido el autor del himno, el himno refleja las creencias tempranas de la iglesia acerca de Cristo. Los credos posteriormente de los apóstoles incorporaron muchas de las ideas del himno, dejando la paradoja de la humanidad completa y la deidad completa de Cristo. Wow. Vemos nosotros cuáles son nuestros orígenes, hermano. La carta de Ignacio a los Efesios incluye un no creado, sin embargo nació Dios y hombre en uno, se unió verdadera vida en muerte de verdad. Esa es la unidad hipostática. La unidad hipostática, hermanos. Verdadera vida en muerte de verdad, fruto de Dios y la simiente de María, una vez impasible y lastimado por el doctor, por el dolor y el sufrimiento, hermano. Aquí abajo, Jesucristo, a quien conocemos como el Señor. Como obispo de Antioquía, Ignacio tuvo influencia sobre el cristianismo en Siria y el Oriente. La influencia del siervo Ignacio, el apóstol Ignacio, fue grande, hermano. Sobre todo en la santidad. Jesús, enfatizaba Ignacio, no fue un ser angelical, sino uno que realmente comió y bebió. Ignacio creía que la imitación de Cristo y la unión con Él, el que el cristiano tiene, debe de ser tan completa que él o ella deben de estar dispuestos a morir mientras están en vida. Los cristianos deben de ser como Cristo, en hechos de bondad y caridad. La tradición indica que Ignacio fue martirizado en el Coliseo de Roma. Indudablemente, aquí ves, hermano, lo que les dije al comienzo. En la viña, el dueño de la viña va a salvar a aquel que no ha entregado, que no ha muerto por él, pero que mantuvo una vida de santidad y pureza ante él, ante él. Luchemos por llevar una vida pura delante del Señor, amados hermanos. Luchemos por llevar esa vida de santidad. Luchemos porque Ignacio para nosotros es un gran ejemplo. Este apóstol que nació de los apóstoles, de Pablo y Pedro. La carta de Bernabé. Ahora, importante, Ignacio escribió una de las cartas
de Efesios. Por eso es que Efesios no se le atribuye al apóstol Pablo, porque fue recopilada de varios teólogos, hermanos, de varios teólogos, varios eruditos, varios siervos. Interesante. Ahí tenemos la carta de Bernabé. Esa carta de Bernabé, hermano, la epístola escrita por un autor desconocido en las primeras 2 centurias, fue atribuida a Bernabé, el acompañante de Pablo. La epístola describe una doctrina de 2 caminos, el camino de los judíos y el camino de Cristo. Una teología ahí, la de Cristo, no la de los judíos. El camino de los sacrificios de animales en el reino material y otros aspectos del judaísmo eran errores. Esa era la teología de ellos. Y otros aspectos del judaísmo eran errores. Los judíos habían tomado muy literalmente lo que Dios les había revelado, mientras que el tono de la epístola era antagonista hacia los judíos. Describía a Jesús como el rabí y mostraba cómo los profetas y la ley del Antiguo Testamento señalaban y culminaban en Cristo. Fue una de las batallas que tuvo los apóstoles con la influencia judaica, porque la influencia de los judíos era demasiada, hermanos, en aquella época. Era demasiada. Y entonces se tenía que predicar con todo, como dicen. Ahí sí fueron con todo. Ahí sí fueron con todo. Con todo. Clemente de Roma, después de Cristo, 100, el año 100. Clemente, estudiar a estos siervos, hermano, es una belleza. Es profundizar. El estudiante teólogo necesita, ¿saben por qué necesitamos estudiarlo, hermano? Para profundizar en la teología. Miren, hermano, para conocer la iglesia bien a profundidad, necesitamos manejar cómo escribieron estos hombres, Ignacio, Bernabé, Clemente, estos obispos. Clemente era considerado el tercer o cuarto obispo, hermano, de Roma. Los católicos romanos consideraban a Pedro el primer obispo y mantienen que fue seguido por Lino, quien es mencionado en 2 de Timoteo 4:21. Abran sus Biblias en 2 de Timoteo 4:21 y que me lea, por favor, que me lea. Hermana Mara, léame, por favor, 2 de Timoteo 4:21. Este sirvió desde el 66 al 78, después de Cristo. Lino fue seguido por Anacleto. Sí. Ok. Dice, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Todos estos grandes hombres salieron de la evangelización de los apóstoles, hermanos. Ellos, miren de dónde viene nuestra rama, nuestros orígenes, hermanos. Ellos son nuestros orígenes, por favor. Pongámosle atención a esto, que es bello, hermano. Es emocionante conocer la historia de estos hombres que fueron mártires. Y Anacleto por Clemente, quien según la tradición fue enseñado por los apóstoles Pedro y Pablo, y identificado como el referido por Pablo en Filipo, Filipenses 4:3. Veamos Filipenses 4:3. Otra vez leamos Filipenses 4:3. Que me lo lea, hermano. Allá tenemos a nuestro hermano Kevin. Muy bien, vamos a leer. Dios bendiga a todos, hermanos, y qué lindo es por 4:3. A todos. Filipenses 4:3 dice de la siguiente manera: asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también,
y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aleluya. Eso es lo que debemos de procurar todos, hermanos, que nuestros nombres estén en el libro de la vida. Ah, gloria a Dios por mis hermanos Clemente y Anacleto, Lino. Allá están todo ese montón de hermanos que fueron por Pedro, por Pablo y por los apóstoles, tantos que se regaron por el mundo para predicar el evangelio. Esos grandes hombres de Dios. Gloria a Cristo. Sin embargo, sí, Pastor, ¿y ellos habrán sido miembros de la iglesia de Filipos o de dónde han sido miembros? indudablemente que aquí estamos viendo hombres que no se acomodaron con ser miembros de una iglesia tan solo, sino que salieron de la iglesia a predicar el evangelio. No se sentaron en la iglesia, sino que se movieron a predicar. ¿Ves? Con Eran ánimo. como evangelistas, Evangelistas. Todos estos eran de la hechura de Pedro y de Pablo y de los apóstoles. Los apóstoles eran hombres de movimiento, que se movían de diferentes formas. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios. Ahora están en el cielo, gozando de las delicias del paraíso. Y algún día nosotros también estaremos cuando partamos de esta tierra, que no es nuestro hogar. Este no es nuestro hogar. Las iglesias aparentemente apelaron a Clemente pidiendo consejo y el consejo de Clemente constituyó una clase de intervención en la vida de las iglesias más allá de Roma. La epístola de Clemente a los Corintios, llamada Primera de Clemente, fue escrita cerca del 95 a.C., como la epístola de Pablo a los Corintios. ¿Ya? La carta de Clemente trata con una situación de lucha en las iglesias. Clemente reprende severamente a los corintios por quitar a los ancianos ilegalmente y por lo tanto de cortarse a sí mismo de la fe apostólica y de la unidad de la iglesia. Ellos escribían, hermanos, recuerden que ellos vienen con el ejemplo de Pablo, de Pedro y de todos los apóstoles. Y nosotros debemos de escribir también. Escribamos, hermanos. Usted haga sus mensajes, escriba su mensaje. Hoy voy a predicar lo que el Espíritu Santo le pone en la mente y escríbalo y diséñelo. Esas son sus cartas suyas que usted habla y van a quedar como un legado a las generaciones, hermano. Escriba un libro, escriba un folleto, pues, si no quiere un libro, por lo menos un folleto. Haga lo suyo para sus ovejas, para sus líderes. Pero hagamos lo que hacían ellos, hermano. Hagamos lo que hacían estos grandes varones. Ahora, Clemente hace un llamado al arrepentimiento y a reinstalar a los ancianos. Los que posean autoridad en la iglesia deben ser obedecidos. Clemente enfatiza el mantener la tradición cristiana como una manera de preservar el orden. Los argumentos de Clemente para el orden y la organización reflejan los intereses de la iglesia occidental. Y debemos de entender que la iglesia, hermano, es orden. En la iglesia debe de imperar el orden. Y si no impera el orden, vamos mal. Porque Dios es un Dios de orden. Y Clemente buscaba balancear la ley con el amor. O sea, el que tiene amor en Cristo guarda los mandamientos de Cristo. Y es una realidad. Si yo tengo amor, yo guardo los mandamientos. Y si no los guardo los mandamientos, es porque no tengo amor. ¿Quién puede describir la unión de amor con Dios? ¿Cuál hombre es capaz de describir la excelencia de su belleza como debe ser descrita? La altura a la que el amor se eleva es indescriptible. Por eso dice el poema, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, cada árbol, cada hoja de los árboles un pincel y cada hombre un escritor, no bastaría escribir el gran amor de Dios. No bastaría, no bastaría. El amor nos une con Dios, el amor cubre multitud de pecados,
El amor soporta todas las cosas, es sufrido en todo. No hay nada falso, nada arrogante en el amor. El amor no admite división. El amor no levanta sediciones. El amor hace todas las cosas en armonía. Por el amor, todos los electos de Dios han sido perfeccionados. Sin amor, nada es agradable a Dios, porque la esencia del amor está en la naturaleza de Dios. Dios es amor. En el amor el Señor nos toma a sí mismo. Por amor Él nos creó. Jesucristo dio su sangre por nosotros por la voluntad de Dios. Su carne por nuestra carne. Su alma por nuestra alma. Ese trasfondo teológico, todo eso es un trasfondo teológico de la razón por la que Dios amó tanto y ama tanto a la iglesia. Tanto nos ama el Señor a nosotros, hermano. Pero Él quiere ver en nosotros perfección. Él quiere, pero la perfección a través de su amor, integridad, pureza. A eso le llamamos la perfección del amor, ¿verdad? Clemente lo podemos estudiar, hermano. Yo se los dejo de que continúen el estudio de Clemente. Y tenemos a Didaje, el 115, año 115, Didaje. El manuscrito de esta obra, también llamado La Enseñanza de los 12 Apóstoles, fue descubierta en 1873. La obra fue escrita en algún tiempo antes del segundo siglo y refleja un cristianismo siríaco de Siria, Antioquía. Posiblemente era un catecismo y está compuesto de dos secciones. La primera, llamada frecuentemente los dos caminos, en un contraste entre la senda de la santidad y la senda de la iniquidad, el camino de la vida y el camino de la muerte. Cuando se menciona, hermano, la palabra catecismo, no es el catecismo católico, no. Catecismo es una palabra que significa un pequeño folleto, ¿verdad?, donde registra la doctrina consolidada cristiana. Entonces, era una forma que tomaban ellos para estudiarla a diario, a diario. La segunda parte está compuesta de enseñanzas sobre los ritos de la iglesia y las órdenes. Esto incluye varios sacramentos, ayunos e instrucciones para su uso propio. El bautismo era el sello análogo a la circuncisión en el Antiguo Testamento. Era un medio de gracia. Es un medio de gracia. El bautismo debía oficiarse por inmersión en agua viva. Cuando esto no era posible, el bautismo debía realizarse por el derramamiento de agua 3 veces. Indudablemente que el bajar a las aguas del bautismo es lo esencial para dejar el viejo hombre como símbolo y que nazca el nuevo hombre, en una nueva criatura. Eso debe de ser así. Ahora, habían ciertas tradiciones que parecían católicas, pero es que indudablemente, hermano, que la influencia de Constantino, el emperador, en el reino fue grande, inmensa. ¿Quién no se sometía? Entonces, para ellos, por ejemplo, en la doctrina de Didaje, incluye una forma antigua del Padre Nuestro. El obispo, no los ancianos, celebraban y presidían en la Santa Cena. Estas eran las instrucciones. En la Eucaristía, ustedes saben lo que es la Eucaristía. Haga la oración eucarística de esta manera. Principie con el cáliz. Entonces, levantaban el cáliz. Levantaban el cáliz. Y le decían: te damos gracias a ti, Padre nuestro, por la vid santa de tu siervo David, a quien tú nos diste a conocer a través de tu siervo Jesús. Gloria sea a ti, mundo sin final. Luego, sobre los pedazos de pan, te damos gracias a ti, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos has revelado por medio de tu siervo Jesús. Gloria sea a ti, mundo sin final. Como este pan quebrantado, una vez disperso sobre las colinas, quien fue recogido y formado en un solo, que así también sea tu iglesia, recogida desde los fines de la tierra en tu reino.
Tuya es la gloria y el poder por Jesucristo, siempre y para siempre. Y decía en su doctrina, Didayé, nadie debe comer ni beber de esta Eucaristía si no ha sido bautizado en el nombre de nuestro Señor, porque las mismas palabras del Señor aplican aquí. No le deis lo santo a los perros. Era una manera que ellos oficiaban la Santa Cena, hermano, en aquella época. Era una manera. Pero era una manera santa, hermano. Una manera de hombres santos. Hombres que amaban a Dios. Lo amaban a Dios. Lo que pasa es que después la Iglesia Católica tomó la base babilónica, pero ya con otro objetivo. Y el otro objetivo era dominar al hombre por el hombre, que hubiese dominio a través de la confesión del hombre por el hombre. Y ya usaban la túnica que usaban los sacerdotes babilónicos, ¿verdad? La mitra que se ponen arriba y abajo dejan caer dos alas, pero son de pez, como de pez. Eso es simbolizando al dios Dagón de los filisteos. Al dios Dagón de los filisteos. Entonces, todo eso se origina allí, hermanos. Todo eso viene de los babilonios. Entonces, y convirtieron la Eucaristía, la Iglesia Católica la convirtió en una manera de dominio religioso en las mentes de los hombres. Nosotros debemos de saber que la Santa Cena, hermano, es la manera por medio del cual nosotros nos examinamos cómo andamos. Es un examen que Dios dejó instituido en nosotros a través de Cristo, su muerte, su cuerpo y su sangre, para que solamente la tomen los que son verdaderamente hijos de Dios, los que andan en plena comunión con Dios, los que reciben eso, hermano, reciben la gloria del Señor, porque lo que llaman ellos la Eucaristía, o sea, los católicos, nosotros le llamamos la Santa Cena, es un acto de comunión, devoción, compromiso, limpieza, pureza, demostración y cuidado de la vida espiritual del creyente en nuestra vida. Por eso es sumamente esencial tomar la Santa Cena, que todo hijo de Dios procure tomar la Santa Cena, porque por medio de ella, hermanos, se purifican también sus vidas, se santifican. Vamos a ver ahora a Papías, 130 después de Cristo. Papías fue obispo en Hierápolis, cerca del 130. Irineo se escribe que Papías fue un discípulo del apóstol Juan. Oiga bien, Papías fue un discípulo del apóstol Juan. Aparentemente la iglesia recordaba que el evangelio de Marcos dependía de la información de Pedro y que Mateo compuso material en hebreo. En la segunda venida, creía Papías, habría gozo y beneficios materiales para los cristianos. Además, habría un milenio en el cual el reino mesiánico sería establecido con los santos, gozando del fruto de la tierra. Esto creía Papías, hermano. Y no estaba mal, es la verdad. Eso esperamos todos los hijos de Dios. Hay otro que se llama Shepherd o Hermas, of Hermas. Eso está en su libro, hermano. La carta fue probablemente escrita en el 140 al 145, posiblemente un hermano del Papa Pío. Toma su nombre del ángel que visitó a Hermas
en la forma de un pastor. El libro tiene 3 partes, dice. La primera trata con visiones, la segunda con mandamientos y la tercera con comparaciones. Enseña la necesidad de penitencia y la posibilidad del perdón de pecados después del bautismo. Policarpo, 69 al 155. Policarpo, obispo de Esmirna, fue un eclesiástico de su tiempo, probablemente discípulo de Juan, y un fuerte defensor de la fe ortodoxa en contra de los herejes. En su camino al martirio escribió varias cartas, como solo una sobrevive, escrita a la iglesia de Filipos. Policarpo reconoció su propio liderazgo sobre los filipenses y urgió a los cristianos a obedecer la palabra de santidad y aceptar la disciplina. Policarpo fue uno de los hombres que salieron de los apóstoles, hermano. Policarpo. Su doctrina es excelente. Policarpo contribuyó mucho a la obra de la iglesia, hermanos. Policarpo. Cuando nosotros hablamos de la doctrina y la persecución, ¿a qué nos estamos refiriendo, hermano? Cuando habla doctrina, dijo, hermano. Sí, La pastor. doctrina. Sí, pastor. Ajá, cuando hablamos de doctrina, ¿a qué nos referimos, hermano? Para que ya vayamos aprendiendo. ¿A la enseñanza, pastor? A ver, cuando hablamos de doctrina, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos estamos refiriendo? Al fundamento de la iglesia cristiana de Cristo. Ah, al fundamento cristiano. Permítanme, el fundamento. Cuando hablamos de doctrina, al fundamento de Cristo, claro, al fundamento que es Cristo. Pero recuerden que Cristo no solo es la doctrina. Dice el hermano Kevin, el fundamento que es Cristo. Sí, ahí está. A ver, vamos a ver. Pastor, la doctrina es un grupo de enseñanzas bíblicas de las Sagradas Escrituras, enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios. Enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios. Correcto. Excelente. Dentro de ella está la doctrina de Jesucristo, la del Padre y la del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, cuando yo les hablo de teología, la teología, eso es, así se identifica. Cuando ustedes le hacen una pregunta, ¿qué es doctrina? Entonces, usted no se va al hecho. El hecho es Jesucristo, el Espíritu Santo, la fe. Entonces, eso es doctrina, pero son hechos de la doctrina, son sacados de la palabra. Pero, ¿qué es la doctrina desde el fundamento teológico, el principio teológico? Principio teológico. Es un grupo de enseñanzas es un grupo de enseñanzas que salen de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Fundamentales, enseñanzas fundamentales. O sea, no todo es doctrina en la Biblia. No todo es doctrina. ¿Ya? Entonces, todo eso es sumamente esencial, hermano. Por eso estudiar la teología es importante. Aunque muchos la toman, digamos, desde el punto de vista directa la teología, pero cuando se estudia con la profundidad, es bello eso, hermano. Eso es bello. Hermanos, ya llegamos a la hora de ser despedidos. Me siento muy emocionado porque yo estaba emocionado con la clase, pero, y espero que ustedes se emocionen también, hermano. Tenemos que tener un mismo sentir todos, un mismo sentir.
vamos a ser despedidos en oración. Y en esta ocasión vamos a pedir que nos despida Manamara. Amén, pastor. Amén. Oremos. Padre Celestial, Señor, una vez más ante ti, Padre mío, para agradecerte por este día de vida, por este día de trabajo y también por esta enseñanza que tú permitiste, Señor, que podamos aprender. Gracias por el pastor Wilmar. Bendícelo grandemente. Puedas darle sabiduría, entendimiento, Señor, discernimiento. Úsalo, Señor, sigue usándolo para que él pueda transmitir, Señor, las enseñanzas que tú pones en su corazón. Gracias, Señor, por él. Y te doy gracias también por cada uno de los hermanos que están participando en este estudio bíblico, Señor. Te pido que todo lo que estemos aprendiendo también, Señor, podamos poner en práctica. Gracias, Padre. Te pido, Señor, por el cuidado de cada uno de los hermanos, sus familias, que esta noche, Señor, nos des el descanso necesario para recuperar nuestras energías, Señor, y si es tu voluntad el día de mañana, podamos gozar de nuevo de tu maravilla, de tu creación, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Saludémonos, hermanos, con gozo, con alegría, despidámonos. Bendiciones. Hasta pronto, nos bendiga. vemos. Dios Cuídense. Bendiga a todos. hermano. Que descansen. Pastor.